Déjate llevar por tus sueños. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de la gripe. En el caso puntual de la gripe, es algo que todos conocemos bien. ¿Quién no ha tenido una gripe en su vida? Estamos hablando de un síntoma en particular, con lo cual estamos hablando de algo más generalizado. Ya empezamos a detectar el simbolismo, es algo más que nos sucede a todos, pero que tiene que ver con la infección viral, producto por supuesto de un virus llamado influenza, y que los síntomas son sudoración, mucosidad, fiebre, dolor de garganta, dolor del cuerpo, las articulaciones, cierta debilidad, cierta tendencia a estar en la cama, recargando energía. Y tiene que ver justamente con una situación de duda. Esa situación en donde huele mal, por eso la nariz está tan involucrada. Huele mal, acá hay algo que no está bien, esa duda si mi compañero en realidad me dice que me quiere, pero no tiene esa buena onda conmigo, esa simpatía. Entonces tengo esa duda. Mi pareja me dice que sale con las amigas y en realidad tengo esa duda, ese olfato que algo no anda bien. Ahí es cuando aparece la gripe. ¿Y de qué manera? O sea, ¿qué manera tiene el cuerpo de reaccionar ante eso? Cuando uno tiene gripe, el aire que ingresa a los pulmones es menor al que ingresaría normalmente. Entonces el cuerpo tiene que hacer que el aire ingrese en la cantidad habitual. ¿Y cómo lo hace? Pues ulcerando. Hace pequeñas úlceras, pequeños agujeros con la intención de que el aire penetre en la cantidad que tiene que hacerlo. Pero esos agujeros, esas úlceras, generan a su vez otras cuestiones. Y en la fase de reparación, lo que sucede es que el moco, la mucosidad, aparece como reflejo para tapar esos agujeros. Es decir, dar esa información que el aire ya está ingresando bien, tenemos que tapar esos agujeros. Como siempre, la biología encuentra la forma de sobrevivir. La supervivencia es su deseo fundamental, no que te sientas óptimo, sino que sobreviva. Entonces vos decís, ¿por qué hace esto? ¿Por qué toma esta medida tan drástica para algo que es muy simple? Pues por lo que dijimos recién, está programado, está enfocado en la supervivencia, quiere que sobrevivamos, lo cual no es un dato menor. Y si sobreviviste hasta ahora, tengas 10, 20, 70 años, quiere decir que esas enfermedades que has tenido, que yo he tenido, han sido producto de la biología. ¿Para qué? Para que sobrevivas, quizás no de la mejor manera, porque tenés síntomas que duelen, síntomas que no se van, síntomas que hay que comprender aún para que se vayan, pero la supervivencia está garantizada. Si pensamos como siempre en las dos fases de la enfermedad, durante la fase de reparación, la vagotonía, si no existe un virus, si no es viral, se puede producir una bronquitis y va a durar mucho más. Pero si existe la presencia del virus, al contrario de lo que se imagina el sentido común, la enfermedad, los síntomas van a durar mucho menos y va a ser simplemente una gripe porque responde al ciclo de vida que tiene ese virus en particular. Volviendo a aquello que mencionábamos hoy acerca de que se ulceren las vías respiratorias superiores, la laringe también, volviendo a eso, tenemos que entender que la biología está interpretando que hay una invasión. Entiende que hay una invasión del territorio, que le van a quitar su elemento vital, que es el aire. Pensá que, como dijimos en tantos videos, una persona puede sobrevivir sin comida durante algunos días, sin agua durante algunos días, después vemos qué cantidad, pero sin aire no, sin aire más de 5 minutos no sobrevivís. Entonces si te quitan el aire, te quitan la entrada de aire, el cuerpo entiende una amenaza grave y una invasión de territorio. Es como si estuvieran invadiendo tu propia casa. Vos estás dentro comiendo, cocinando, mirando la tele y de golpe tenés invasores en tu casa. Entonces alguna medida tenés que tomar. ¿Y qué hace el cuerpo inmediatamente después de que pase el conflicto? Los invasores se van, o la biología interpreta que se van, que no constituye una amenaza para nosotros. Comienza la fase de reparar esos tejidos, reparar esas úlceras, reparar esos agujeros. Como dijimos recién, ¿de qué manera? Con la mucosidad, porque a través de la producción de mucosidad esos agujeros se bloquean, pero también es necesaria una reconstrucción celular de esas úlceras, de esos agujeros. Y cuando eso ocurre, se expulsa la mucosidad. ¿Por qué? Porque al expulsar viene barriendo y puede expulsar incluso hasta virus, incluso hasta agentes que pueden dañarnos. Entonces cuando la gripe aparece, cuando los síntomas de la gripe aparecen, tenemos que considerar la aparición de un conflicto en el territorio, como dijimos recién. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de territorio? No solamente físico, tu casa, tu trabajo, todo lo que tenga que ver con ese espacio que vos ocupás, que tu familia ocupa, sino también internos, conflictos internos que tienen que ver, por supuesto, con la relación que tenemos con nosotros mismos y en base a eso, la relación que tenemos con el afuera. Porque cuando tenemos un conflicto con un familiar, o sea, con el afuera, como es afuera, es adentro, como venimos recorriendo hace casi 3 años de canal,
Tenemos un conflicto puntual con un familiar que nos refleja un conflicto interno, nuestro propio territorio interno. Por ejemplo, tal persona me señala tal error mío. Tiene razón, entre comillas, o es asertivo su comentario, o me ayuda si yo logro capitalizar. Pero si yo no logro capitalizar, me enojo y empiezo, no, todas las resistencias, se montan todas las resistencias. ¿Para qué? Para no aceptar lo que me dice, o mucho antes, ni siquiera escuchar lo que te están diciendo. Cuando tenemos un conflicto con un familiar en particular, es decir, un conflicto entre la persona y el afuera, lo que está mostrándote es que ese mismo conflicto, esa dialéctica externa, es la que ocurre en tu interior, en mi interior también, en el de cualquiera. El tema es darle respuesta a eso o no darle respuesta, aceptarlo, escucharlo o no, porque esa es la clave de tu sanación o de tu enfermedad. El aceptar lo que te dicen, el considerar lo que te están diciendo. Hay que considerar cualquier cosa, como decía Louis Hay allá por los años 70. Escuchá. Después vas a evaluar qué entra, qué no entra, qué sirve, qué no sirve. Pero por lo pronto, dale al otro la oportunidad de comentarte un error tuyo. Aunque en el momento se nos arme una resistencia, a todos nos pasa. Después reflexioná, incluso decirle, che, eso que me dijiste, bueno, si no sos argentino no decís che. Che, eso que me dijiste la semana pasada, la verdad que me quedé pensando y tenés razón, yo me estoy equivocando en tal cosa y mi vida lo está reflejando porque tengo tal aspecto negativo que no quiero tener y lo tengo. Entonces, gracias. A veces bajamos la guardia rápidamente y sí, la verdad que sí, es cierto, no lo había visto así, no lo había pensado, gracias. Entonces, ese conflicto externo que denota uno interno, cuando entra en fase de reparación, ya no necesita la defensa, que se ulcere en nuestro cuerpo para que ingrese más aire hasta por otro cañito, como diría mi abuela. Por una zona en donde, si las fosas nasales estuvieran bien, no se faltan esas úlceras. ¿Se entiende? Entonces, siempre cuando hay un conflicto externo, tenemos que reconocerlo, decir, sí, está este conflicto, sí, debo 500 facturas de no sé qué cosa, sí, el conflicto está y hay que aceptarlo. En base a esa aceptación, luego puede llegar la solución, la disolución del conflicto. Pero si no lo aceptamos, el conflicto de territorio va a estar. Otro de los puntos de los conflictos del territorio es el enojo, el enfado. La persona se enoja cuando es invadido, o cuando se siente invadido, como te dije recién. Si te marcan un error, tu yo tiene todas las de ganar para sentirse invadido y rechazar lo que se le dice. Y vos seguís por la vida y te lo dice tu vecino, tu pareja, tu mamá. Si todos me están en contra mío, me dicen lo mismo. No, todos perciben algo muy claro y vos no. Y uno no, porque uno es el último en enterarse de eso por lo general. Pero el tema es que se entere, que lo acepte y que lo procese. Y que ese conflicto de territorio, de sentirse invadido, pase a ser un conflicto de no invasión, sino que entra lo afín de acuerdo a lo que yo puse en juego, entra lo afín de acuerdo a lo que yo quiero hacer. Si yo quiero sanar, tiene que entrar la solución, tiene que venir esa persona a decirme, ¿no será que tu alimentación, tal cosa? Vos, puede ser. ¿No será que estás muy enojado con tu mamá porque sentís que te invade en tu casa? Puede ser. También te puede estar invadiendo en serio. Y en ese caso, ir y planteárselo bien. Mirá, mamá, papá, marido, esposa, me estás invadiendo. O por lo menos me estoy sintiendo invadido cuando vos haces tal o cual cosa. No es tan difícil. Pero siempre la base es la palabra. Decir y hacer. Decir y hacer lo mismo. Y decir lo que te molesta de un modo que al otro le llegue, que el otro no ponga resistencia, que le llegue, que se quede pensando, o vos mismo aceptarlo, decir, la verdad que puede ser. Entonces, en esa nueva vía, porque antes era sí o no, el otro tiene razón o yo tengo razón, no hay más que eso. Pero ahora con una nueva vía, de un nuevo entendimiento, es decir, el otro está haciendo algo que sus propios programas lo hacen actuar así, y mis propios programas se sienten de tal forma cuando él actúa así. Creo que está muy claro. Entonces, si el otro comprende, y yo comprendo, llegamos a una unión, a un entendimiento diferente que antes no teníamos. Y recordá siempre que el que te marca un error es un aliado. Ese te quiere, porque ese no anda marcándole errores al vecino de frente, a cualquiera en el subte, en la calle, porque no le importa. Te importás vos, por eso te marca el error. Y por eso en tu vida, en tu entorno, existen esas personas que te marcan ese error puntual que no te gusta escuchar, que te produce enojo,
que te produce enfado y que no querés cambiar, que tu yo no lo quiere cambiar, pero que si lo cambia, realmente va a hacer que su vida sea mucho mejor. Muchas gracias a vos que te quedaste hasta acá, que siempre te quedás hasta el final. Agradecete y reconoce que estás dando pasos firmes a la hora de tu sanación. Y recordá que el cuerpo, que la vida manifiesta lo que la persona calla. Chau. Todo es posible si queremos, si nos comprometemos de verdad. Aún no se apaga el fuego y siempre hay más. Y recuerda que siempre los ganadores son aquellos que resuelven sus problemas. Y no es mucha la osadía que requiere